Mañana a tener un tema que en lo particular se me hace importante conocerlo, porque a veces, como hasta como adventistas, empezamos a dudar acerca de este asunto, porque a veces nos dicen, y sobre todo cuando la persona que nos dice aparentemente está muy estudiada en la palabra de Dios y nos presenta textos por ahí, eh, y nos dice que el pacto, perdón, nos dicen que el pacto antiguo, es decir, nos dicen los 10 mandamientos están anulados porque Cristo vino a anular el pacto del Antiguo Testamento. Y ahí van los 10 mandamientos y por eso no es importante guardar los 10 mandamientos, sino solamente con la fe en Cristo basta, ¿sí? Sin guardar los mandamientos. Y este es un tema que se presta para esa confusión, por eso tenemos que estudiarlo un poco más a profundidad. Los pactos de la promesa, Efesios capítulo 2, verso 12, lo leemos de nuevo, dice, en aquel tiempo, dice el apóstol Pablo, hace tiempo atrás, dice, estaban sin Cristo, alejados de que al estar sin Cristo, dice, como resultado alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, es decir, sin darse cuenta, sin tomar en cuenta los pactos de la promesa. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El apóstol Pablo aquí está hablando en presente, pero está hablando de una situación pasada de los hermanos de la iglesia por ahí en Éfeso. Y les dice, antes de conocer a Cristo, están muy lejos ustedes de que de ser ciudadanos de Israel, porque estaban ajenos a los pactos, ¿sí? De la promesa. Por lo tanto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, el apóstol aquí eh, empieza a entrar en el tema del pacto, los pactos, de las promesas de Dios, ¿sí? Entonces aquí, antes de conocer a Cristo, también nosotros, no nomás la iglesia de Éfeso, también nosotros que vivíamos sin esperanza y sin Dios. Es decir, el que no tiene a Cristo no tiene esperanza y no tiene a Dios, no tiene al Padre, ¿sí? Ahora pues dice, ahora que ya conocemos a Cristo, dice el apóstol, ahora tenemos esperanza. Y por lo tanto formamos parte de que del Israel, pero no de Israel como pueblo, como nación, sino del Israel que espiritual. Y como resultado tenemos parte en los pactos de la promesa, es decir, los pactos de la promesa, que así se titula el tema. Ya somos nosotros partícipes de esa promesa, ¿sí? Muy bien. este, Pero ¿qué nos quiere decir Pablo cuando nos habla de pactos? Está hablando de pactos en plural. No dice, antes de conocer a Cristo, dice, no teníamos el pacto de la promesa, sino dice los pactos. Está hablando en plural. Está hablando de una promesa que en singular, es decir, está hablando de una promesa que corresponde a uno y otro pacto. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir? Entonces, el apóstol Pablo, al mencionar dos pactos, ¿sí? En primer lugar, pues esto nos indica que si en primer lugar encontramos un nuevo pacto, ¿sí? O sea, había un pacto que vamos a irlo ahorita desmenuzando, desglosando, pero la palabra de Dios habla de un nuevo pacto. Aquí lo tenemos en Lucas 22:20.
dice aquí en el recuadro rojo, dice, después que hubo cenado el Señor Jesús, en aquella cena, en la última cena, dice, tomó que la copa, dice, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí el Señor Jesús está hablando de que, de un nuevo pacto. Si estamos hablando de un nuevo pacto, quiere decir que ya existía que un pacto. Pero este pacto dice que lo presenta ahí metafóricamente con una copa de vino. Dice, este vino representa que mi sangre, este nuevo pacto representa mi sangre que por ustedes se derrama. Recuerden, aquí en esta cena estaban celebrando que la Pascua, y la Pascua simbolizaba el pacto que Dios tenía con quién, con su pueblo, con su iglesia. Aquí en la Pascua se comía que pan, igual, aquí como dice aquí, había bebidas, había comidas, había rituales, había este, muchas cosas que tenían un simbolismo, ¿sí? Y que representaban el pacto de Dios con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Pero ahora el Señor, al estar celebrando ese pacto del Antiguo Testamento, ¿sí? Dice, ahora les voy a presentar que un nuevo, acaban de cenar, cumplen con el día establecido, el 14 del mes de Abib, que era cuando iniciaba la Pascua, ¿sí? Dice, después que hubo cenado, ya acabaron de cenar, la cena pascual, y se tomó la copa y dijo, este es ahora un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto consiste que en mi sangre, que por vosotros se derrama. No estaba por cumplirse, ¿sí? La muerte de Jesús, todavía no se derramaba la sangre. Entonces, la existencia de un nuevo pacto implica la existencia de un antiguo pacto, por lógica, ¿verdad? Entonces, dice, el entendimiento de ellos, es decir, dice el apóstol Pablo en Corintios, 2 Corintios 3:14, el entendimiento de ellos, es decir, del pueblo de Israel, se embotó o se atrofió, ¿eh? Entonces, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, dice, les queda que el mismo velo, es decir, la misma falta de entendimiento, no ven el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo que es quitado. Es decir, ellos celebraban el pacto, al antiguo pacto, pero ya con un cerebro, como dice, embotado, ya no entendían bien. Hacían todos los rituales en el santuario de ese pacto, celebraban la Pascua, celebraban todo, pero no entendían ya el significado como los antiguos israelitas, ¿sí? Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, refiriéndose a que a las escrituras del Antiguo Testamento, como está ese sacerdote aquí leyéndolas, dice, hasta el día de hoy, desde que se creó el pacto, dice, cuando leen ustedes el antiguo pacto, es decir, la Biblia, el Pentateuco y el resto de la Biblia, dice, pues quedan igual, dice, les queda el mismo velo no descubierto. Por eso vino ¿quién? El Señor Jesús. El Señor Jesús vino y con su nuevo pacto les quitó que el velo para que entendieran de qué se trataba tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto del que estamos hablando, ¿sí? En el año 382, por orden de un papa, 382 después de Cristo, ¿sí? Por orden de un personaje importante en la Iglesia Popular, este, Jerónimo tradujo la Biblia. Jerónimo era un clérigo, ¿sí? Tradujo que la Biblia al latín vulgar, al latín del pueblo, ¿sí? Y tradujo la frase Antiguo Pacto como Antiguo Testamento. En otras palabras, pues cuando
En la palabra de Dios oímos la frase, el antiguo pacto o el pacto antiguo, es como si estuviéramos diciendo, el Antiguo Testamento, sí, el antiguo pacto. Por eso dice aquí que el pueblo de Israel cuando leía el Antiguo Testamento no entendía nada hasta que vino Cristo que a cumplir, sí, ese simbolismo del pacto del Antiguo Testamento lo hizo realidad con su sacrificio aquí en la tierra y la redención de los hombres, sí. Entonces, cuando aquí tenemos ya claramente, pues, para ir comprendiendo todo, de que cuando hablamos del antiguo pacto estamos hablando de que del Antiguo Testamento. Así lo tradujo del hebreo al latín del pueblo jerónimo, ¿sí? Entonces, desde ese tiempo, la Biblia se dividió en Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, es como si nosotros abriéramos nuestra Biblia y dijéramos, a ver, vamos al Antiguo Pacto, al libro de Jeremías 8:20, o vamos al Nuevo pacto, Mateo 3:12. Si estamos hablando de qué, de los testamentos, de el Antiguo y el Nuevo Testamento. Desde esa traducción de Jerónimo se quedó la Biblia así con esa terminología, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra griega, diateque, puede traducirse como pacto o testamento. Esta es la palabra, la griega, más bien del griego fue donde tradujo también, pues tradujo toda la Biblia, ¿no? Pero la palabra diateque, que es una palabra griega, también se traduce como pacto o testamento. Un pacto, un testamento, ¿sí? Es como el testamento que alguien hace aquí en la tierra en la actualidad y dice, voy a hacer mi testamento, es decir, voy a hacer un pacto. Y dice la persona, cuando yo no esté, cuando yo me muera, todas estas pertenencias van a pasar a ser propiedad de mi hijo mayor, de mi esposa, de mi tío, sí, de mi primo. Es decir, es un pacto que se hace ahora legalmente por escrito, ¿sí? Un testamento, pues, es un pacto. Entonces, hablar del antiguo pacto es hablar del Antiguo Testamento. Hay una alegoría aquí en la palabra de Dios, ¿no? Una alegoría es algo como para representar una verdad, ¿sí? Y dice Gálatas capítulo 4 por ahí el verso 22 al 26 y también el 28. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Recordamos esta historia, ¿sí? Y vemos al mismo tiempo por ahí las imágenes. Dice, está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Uno de quién? De la esclava. ¿Se acuerdan quién era la esclava? Agar, ¿sí? Y el otro de la libre, es decir, de su Sara, ¿sí? Dice, pero el de la esclava, el de Agar, nació según la carne, ¿sí? Más el de la libre nació por la promesa. ¿Se acuerdan que Dios había hecho una promesa a Abraham? Había hecho un pacto, una promesa, un pacto. Y dijo, Abraham, te voy a dar un hijo y de la descendencia de ese hijo, o más bien tu descendencia a través de tu hijo, el hijo que te estoy prometiendo, va a ser una nación grande, sí, muy grande. Dice, si puedes contar las estrellas del cielo, dice, de ese tamaño va a ser tu descendencia. Cuando Abraham ya era viejo y no tenía descendencia, y estaba preocupado porque ahora su testamento tenía que firmarlo a nombre de su siervo, sí, que era el más allegado a él, porque no tenía a quien dejarle sus posesiones de un hombre muy rico. Pero Dios le dice, no te preocupes, dice, sí te voy a dar un hijo, ¿sí? Entonces, un hijo nació de quién? De la esclava y el otro de la libre. La libre era su esposa Sara, ¿sí? Ahí se le llama la libre y la esclava, pues sí, porque era la sirvienta, ¿sí? Agar, la egipcia, dice, lo cual es una alegoría. Aquí mismo dice que es una alegoría para representar los dos pactos, miren bien, dice Gálatas.
lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno, un pacto, perdón, proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Esta es quién? Agar, la egipcia, la sirvienta, la esclava. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, donde la Jerusalén que nosotros conocemos aquí en la tierra, en Israel, ¿sí? Ella, ese Agar es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual, la Jerusalén que existía cuando Pablo estaba escribiendo esto. Dice, pues esta, junto con sus hijos, está en qué? En esclavitud. Pues esta, con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, refiriéndose a la patria celestial, dice, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros, así como Isaac, somos hijos de qué? Somos hijos de la promesa. O sea, ¿hay hijos de quién? De la esclavitud, hijos de la promesa. La descendencia por Isaac, son los hijos de la promesa. Y nosotros, hoy, dice el apóstol Pablo, así como Isaac, somos hijos de qué? De la promesa. Entonces, aquí esta alegoría la representa con las dos mujeres de Abraham. Dice, el antiguo pacto es el pacto del Sinaí, basado en cosas terrenales, la Jerusalén actual, la del tiempo de Pablo. Y el nuevo pacto es el pacto en la sangre de Jesús, basado que en cosas celestiales. En otras palabras, es la Jerusalén de arriba. Aquí tenemos nosotros a los dos hijos de, de Abraham. A la izquierda tenemos ahí a Isaac y acá a la derecha tenemos a Ismael, el hijo de la esclava de Agar, y del otro lado el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa, nada más que Abraham se adelantó y quiso ayudarle a Dios y tuvo un hijo antes, porque se desesperó que Dios no cumplía sus promesas. Conocemos la historia. Y aquí tenemos a un lado de Agar, a la izquierda la Jerusalén actual, la que existía en los tiempos de Pablo. Y los hijos de la promesa bien, van rumbo a la Jerusalén de arriba, es decir, a la Jerusalén celestial. En eso consiste la alegoría. Y bueno, aquí ya nos queda un poco más claro cuando estamos hablando de esos dos pactos. Primero, el Antiguo Testamento es el antiguo pacto. El Nuevo Testamento es el que Jesús instaló y que está desarrollado en el Nuevo Testamento, la historia de él, ¿sí? Se cumplió más bien en el Nuevo Testamento, se cumplió. Pero dice aquí, los que entran en el nuevo pacto son hijos de la promesa. ¿A qué se refiere eso? Los que entran en el nuevo pacto son hijos de la promesa. Y aquí es donde empiezan las confusiones con algunos religiosos que dicen, no, es que el nuevo pacto es el que debemos nosotros de tener. Es decir, porque somos hijos de la promesa. Es decir, el nuevo pacto, el que dijo Jesús, este es mi nuevo pacto, mi sangre que doy por la humanidad. Y dice, y no es necesario ya el antiguo pacto, donde donde están las leyes de Dios, ¿no? Atrás, ¿sí? Aquí la confusión viene cuando las personas utilizadas por Satanás, porque no hay otra palabra, eh, en su, eh, diríamos, en su falta de entendimiento, ¿sí? Como decía uno de los textos ahorita que leímos, el pueblo ya no tenía entendimiento, leía el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, pero no entendía hasta que vino Jesús a cumplirlo y aclararlo. ¿Sí? Eh, Resulta que en el Antiguo Pacto, es decir, en el Antiguo Testamento, tenemos muchos tipos de leyes. Tenemos leyes de salud, leyes de qué? Leyes civiles, tenemos leyes ceremoniales,
tenemos leyes morales, leyes de conducta y bueno, una diversidad de leyes. Cuando el Señor Jesús vino y dijo que en el Nuevo Testamento se dice que el Señor Jesús clavó, ¿sí?, la cédula de los ritos en la cruz, ¿sí?, porque esos ya no iban a tener sentido después de la muerte de Jesús y la resurrección y la ascensión al cielo de Jesús. Ya no tenía sentido estar practicando todos los rituales, esa cédula de los ritos, esas leyes rituales que se realizaban adentro de este santuario que está aquí en Jerusalén, sí, que estaba en Jerusalén y que se instituyó desde en el desierto con Moisés y después hubo dos santuarios muy grandes, tres, de hecho tres, sí, que fueron destruidos, que ahorita ya no existen, eh, pero nosotros ya no debemos de observar, seguir observando los rituales de ese antiguo pacto, de, esa, de esas leyes rituales. No está hablando de las leyes que, ni las de salud, esas tenemos que seguirlas observando, las morales, las de conducta, las civiles, eso de acuerdo a la nación a la que pertenecemos, ¿sí? Como nación Israel tenía también leyes civiles y todas esas leyes, quiero decirles que a veces también utilizamos malos términos y le llamamos la ley de Moisés, del antiguo pacto. O sea, ¿Moisés la inventó? Pregunto. No, todas las leyes que vienen en el Antiguo Testamento y que escribió Moisés y que escribieron después los profetas, los escritores bíblicos, todas esas leyes las dictó ¿quién? Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces no son de Moisés, se le conocen como las leyes de Moisés, la ley mosaica, porque él la escribió, pero se la dictó ¿quién? Simplemente los 10 mandamientos ni siquiera él los escribió. Los 10 mandamientos los escribió Dios con su propio dedo, tablas de piedra, ¿sí? Y esas leyes morales, ¿sí?, de conducta y que debemos de observar como los 10 mandamientos, forman parte de qué? Del antiguo pacto, es decir, del Antiguo Testamento, pero también forman parte de qué? Del nuevo pacto, es decir, del Nuevo Testamento, porque Jesús no vino a quitar y a invalidar la ley. Dice, yo no he venido a invalidar la ley, he venido a cumplirla, es decir, a observarla, a obedecerla. Y en cuanto a la ley ritual, esa sí he venido a que ya anularla, esa sí ya no tiene chiste, ya no tiene sentido, porque el verdadero cordero dice, soy yo, el que quita el pecado del mundo. El corderito de los rituales en el santuario ya no tiene ahora sí sentido. Entonces, el antiguo pacto, aquí tenemos una escena de lo que se hacía en el santuario, ¿sí? Hablando de en el antiguo pacto, es decir, en el Antiguo Testamento, pero en el santuario, nada más. Aquí no está hablando de los 10 mandamientos ni de nada. Es más, los 10 mandamientos son tan sagrados y tan eternos porque representan, es el carácter de Dios. Y es tan valioso los 10 mandamientos que se les guardó en un lugar muy especial dentro de qué, del santuario, dentro de un arca para protegerla y cuidarla y conservarla a través del tiempo. Eso, las tablas de piedra, sí, pero acuérdense, el Señor Jesús vino a establecer otro que dijo por ahí Isaías, el nuevo pacto lo voy a escribir y no en piedra, sino donde, en tu mente, en tu corazón. Es decir, los 10 mandamientos y el sacrificio de Jesús lo voy a dejar implantado en tu mente, ¿sí? Sí, y de ahí lo vas a traer siempre contigo. Entonces, se hacían sacrificios que representaban, el sacrificio representaba la muerte del pecado de quien llevaba la ofrenda, ¿sí? Hebreos 9:1 y de 9 al 10 dice, ahora bien, aún el primer pacto, es decir, del Antiguo Testamento, tenía que ordenanzas de culto y un santuario terrenal.
Es decir, en el Antiguo Testamento se estableció este culto de ordenanzas del santuario, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todo lo que se hacía dentro del santuario en el Antiguo Testamento era símbolo de qué? Del tiempo presente cuando Pablo vivía. Pablo ya vivió desde, no sé, este libro de Hebreos yo creo que lo escribió alrededor del año 60, 50, 60 después de Cristo, ¿sí? Ya en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿sí? Aunque todavía no se escribía el Nuevo Testamento, apenas estaba escribiendo, porque Hebreos forma parte del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual en ese símbolo se presentaban que ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto al que presenta el sacrificio. Dice, en cuanto a la conciencia, no lo puede hacer perfecto, no le puede sacar el pecado, es solamente un símbolo. Al que practica ese culto, ya es solamente es un símbolo. Dice, ya que consiste solo de que comidas y bebidas, se comían hierbas amargas, se comía la carne del cordero, de diversas abluciones, ¿sí? Y de diversas ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Las abluciones se refiere, por aquí tenemos una ablución, es un ritual de purificación por medio de agua. ¿Se acuerdan que adentro del santuario había una fuente donde el sacerdote se lavaba, etcétera? ¿Sí? En eso consistía lo ritual, la ley ritual, no las demás leyes, ¿sí? Que todavía la mayoría tienen vigencia. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que consistía en ritos, era incapaz de hacer perfectas a las personas. Es decir, el corderito, la vaca, la palomita, lo que se sacrificaba, no podía hacer perfectas a las personas. Por eso el Señor Jesús dijo, ahora en mi nuevo pacto ustedes pueden ser, solamente por medio de mi sangre pueden ser perfectos, ¿sí? Porque mi sangre sí es capaz de llevarlos hasta la patria celestial, hasta el santuario celestial. Vengo a cumplir la promesa en ustedes, la promesa de la vida eterna, ¿sí? A través de mi sangre, dijo Jesús. El antiguo pacto debe desaparecer, pues, entonces, para dar lugar a un nuevo pacto que puede perfeccionar al que lo practica, ¿sí? Es que aquí está el santuario, ahí, el primer santuario, el del desierto, no el que era de materiales como el de Salomón o el de se levantó después de la esclavitud en Babilonia o el que hizo Herodes. Este era el del desierto, ¿sí? El primero dice, he aquí que vienen días, dice Jeremías, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Ya lo estaba anunciando aquí en Jeremías, ese pacto que mencionó Jesús en la Santa Cena. Dice, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no como la Pascua. Eso fue lo que hizo en la Pascua. Dice, cuando lo sacó de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ese pacto, esa Pascua, eso todo, dice, mi pueblo lo invalidó porque no lo obedecía, ni siquiera ese pacto. ¿Sí? Dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, no, ellos siguieron invalidando, pisoteando que mis leyes del Antiguo Testamento. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en dónde? En su mente. Y la escribiré en su corazón, en su cerebro. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, todas las leyes del Antiguo Testamento, todo el pacto del Antiguo Testamento, el Señor Jesús lo iba a escribir en la mente del, del israelita de ese tiempo, ¿sí? De los tiempos de Jesús. Eh, y nosotros somos los israelitas espirituales, es decir, la ley de Dios debe estar presente en nuestra mente.
Pero es cierto, aquí está en la cruz, ¿no? El cordero, este que no podía ser perfecto a nadie, el del sacrificio del altar, vino a cumplirse esa promesa con el sacrificio de Jesús. Si Jesús, el verdadero cordero, está siendo sacrificado, entonces ya no más que corderitos. Dice, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente. Los corderitos se sacrificaba uno en la mañana y uno en la tarde, uno en la mañana y uno en la tarde, todos los días y todo el año, por cada persona, para que la gente se concientizara que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sí, pero todo eso era símbolo de lo que iba a venir. Vino Jesús, cumplió la ley, vino a cumplir toda la simbología del santuario, del, dado las órdenes por ahí en el Antiguo Testamento, y ahora ya no era necesario estar sacrificando corderitos. Dios ha concertado un nuevo pacto en la sangre de quién? De Jesucristo, ya no en la sangre de los corderos. A eso se refiere. En ningún momento se está refiriendo el antiguo pacto a los 10 mandamientos, ¿sí? Cuando Jesús dice que ha concertado un nuevo pacto. Jesús no vino a decir, ya no es necesario guardar los 10 mandamientos, guardar la ley que representa el carácter de mi Padre. En ningún momento dijo, yo he venido a cumplir esa ley, pero también he venido a clavar en la cruz, ¿no? el, la cédula o el acta de los ritos y ceremonias, es decir, de lo que se hacía con aquellos animalitos en el santuario. Dice, y ahora mi nuevo pacto, dice, sustituye al antiguo pacto celebrado en el Sinaí, y ahora ese consistía en ceremonias y ritos. Dice, pero ahora mi pacto, si profundizamos bien en este estudio, dice, vamos a encontrar varios aspectos de este nuevo pacto que amplían nuestro conocimiento o modifican algunas conclusiones que podemos sacar de esto, erróneas, ¿eh? Por eso mucha gente está distraída o está mm, desobedeciendo la ley de Dios, ¿no? Porque dice que eso ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque muchos nos lo metieron en la cabeza, ¿no? Inspirados por el enemigo de Dios. Y por eso nuestro planeta en todo el mundo está así como está. La crisis en todas las áreas, en todos los sentidos, está acabando con la humanidad porque nos hemos olvidado del carácter de Dios, es decir, de observar y de continuar obedeciendo la ley moral de Dios, ¿sí? Las leyes de salud también y otras leyes, ¿no? La ley, ritos y ceremonias, sacrificios de animalitos, esa ya no. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. El antiguo pacto no comienza en el Sinaí en realidad, ¿sí? Aunque ahorita decía por ahí el escritor, el pacto del Sinaí también, y que es alegoría, ¿no? Cuando el pacto de Sinaí era simbolizada por Ar, la, la esclava, ¿sí? En realidad no comenzó en Sinaí, es decir, el antiguo pacto no comenzó aquí con Moisés, ¿o sí? Dice, esto pues digo, el pacto, dice Gálatas 3:17, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, ¿no? No que no la anula, no la abroga para invalidar la promesa. En otras palabras, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, el pacto que vino a ratificar Cristo, ¿sí? Vino a cumplir el pacto, ¿sí? Ese pacto, la promesa dada a Adán y Eva en el mismo Edén, ¿sí? El Señor Jesús vino a cumplirla. Que el Señor Jesús hizo un pacto con Adán y Eva y les dijo, voy a mandar un redentor, un, alguien que los rescate de la muerte eterna. Y vino Jesús y cumplió ese pacto. Entonces, en realidad el pacto no comenzó con Moisés, comenzó en el mismo sí, en el mismo Edén. Dice, y además esta ley, dice, vino 430 años después de que los israelitas estuvieron en Egipto.
Sí, esa promesa le fue ratificada también a quien, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los hijos de Jacob, a José, pues, vivieron en Egipto y 430 años después de que estuvieron ahí con esa promesa, se dio desde el mismo Edén, vino a darse en forma de escritura, ¿sí? A Moisés, ¿sí? Pero no quería decir que esta ley que Moisés estaba recibiendo, ¿sí? No estaba invalidando ninguna promesa, al contrario, ¿sí? Estaba cumpliendo la promesa. Antes de Moisés, los 10 mandamientos, la ley de Dios se daba, la promesa se daba de, por generación a generación. Los padres se le enseñaban a los hijos oralmente, los hijos a los otros hijos y etcétera. No había que, no había Antiguo Testamento, un libro que se llamara Antiguo Testamento. Moisés fue el primer escritor. Él escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esas eran las escrituras. Esa era el antiguo pacto, el primer pacto escrito. Pero ya estaba, antes estaba donde, en la mente. Y ahora el Señor quiere otra vez volverla a poner en la mente. Por eso dice ahí, estableceré un nuevo pacto y lo escribiré en la mente. Pablo nos está hablando de un pacto concertado 430 años antes del Sinaí, ¿sí? Es decir, no está hablando de los 10 mandamientos, ¿sí? En sí, cuando dice que esos ritos tenían que ser clavados en la cruz. Está hablando de la ley ceremonial que se dio muchísimos años antes de Moisés. Recuerden en el mismo Edén se empezó a sacrificar un corderito. Esa era el pacto que Jesús vino a cumplir porque él era el verdadero cordero. A ver si nos vamos pues entendiendo. También encontramos nuevamente la promesa unida al pacto. Dice, no lo abroga para invalidar la promesa. No, está mencionando aquí que pacto y promesa. Y es que pacto es sinónimo de promesa, por eso dice las, los pactos de la promesa, porque tanto lo que se escribió en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está basado en las promesas de quien, de Dios, y al último, pues hasta de la vida eterna, ¿no? ¿Qué pacto fue concertado 400 años antes de que el pueblo de Israel llegase al monte Sinaí? ¿Cuál pacto fue el que se estableció 430 años antes de que? De Moisés en el Sinaí. 430 años antes se está refiriendo al pacto que Dios le dio a quién? A Abraham, que ya lo mencionamos hace un momento. Dice, era Abraham de 90 cuando le apareció a Jehová y le dijo, Génesis 17, 1 al 8, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé cómo. Perfecto. Dice, y pondré mi pacto, aquí ya se está hablando de pacto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ese es el pacto que estaba haciendo, ¿sí? Te voy a multiplicar en gran manera. Entonces, Abraham no tenía hijos, ¿sí? Dice, y se postró sobre su rostro, y Dios habló con él y le dijo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, ¿sí? Sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. La palabra Abraham significa padre de mucha gente, ¿sí? Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré que mi pacto entre mí y ti, dice aquí, dice, y tu descendencia después de ti en todas tus generaciones. Por pacto como perpetuo, eterno. Este pacto era eterno, ¿sí? Para ser yo tu Dios. Vamos a hacer un pacto eterno. Yo soy tu Dios, tú eres mi hijo. Tú me sirves, yo te bendigo. Y el de tu, dice, para ser tu Dios, y también el de qué,
toda tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que estás viviendo, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bien, entonces, este es el pacto al que se está refiriendo, ¿cómo se llama? Que se dio 430 años antes de Moisés, es decir, en los tiempos de Abraham, ¿sí? Es este antiguo pacto, el pacto con Abraham, consistía en lo que Dios iba a hacer, iba a multiplicar la descendencia, ¿sí? Iba a hacer que surgieran que reyes, especialmente en la simiente de Jesús se cumplió el rey de qué, el rey de todos los reyes. Y van a ser benditas todas las naciones, o sea, no nada más que Israel. Por eso, esta promesa tiene vigencia todavía. Sí, se cumplió en el Nuevo Testamento, pero tiene vigencia porque nos alcanza a nosotros. Dice que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas por el pacto que Dios estaba estableciendo con quien, con Abraham. Y este es el pacto del Antiguo Testamento, ¿sí? Yo voy a hacer todo esto y se cumplió, claro que se cumplió. Abraham hasta la fecha tiene descendencia. ¿Cómo es que han sobrevivido el pueblo de judío, el pueblo de Israel hasta la fecha, después de tantas persecuciones y aniquilaciones masivas que han hecho con ellos como nación y no han podido exterminarlos, ¿sí? Porque la promesa de Dios se cumple, ¿sí? Van hasta vivir hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Voy a multiplicar tu descendencia por todo el mundo, ¿sí? Dice, y por medio de tu descendencia van a ser benditas todas las naciones. Ahora, hasta nosotros aquí en México somos bendecidos, alcanzamos parte de de la promesa, aunque no seamos qué, judíos o israelitas o hebreos. Darle la tierra de Canaán como heredad perpetua, sí, es decir, el Señor le prometió a Abraham, te voy a dar toda la tierra de Canaán, ahí en esa imagen está. Esa va a ser la heredad de todo tu pueblo. Y aunque por muchos años se les quitó ese territorio a Israel, a los judíos, llegó el tiempo, el siglo pasado, en que le fue devuelta a su tierra, ¿no? Para seguir ratificando la promesa, ¿sí? Como heredad perpetua aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, ¿pero qué tenía que hacer el hombre para que se cumpliese esa promesa? ¿Qué tenía que hacer? Anda delante de mí y sé que esa fue la condición. Anda delante de mí y sé perfecto para que la promesa se cumpla. El antiguo pacto, el pacto con Abraham, eh, tiene una característica importante, ¿sí? Se le llama pacto como perpetuo, es decir, para siempre, eterno. ¿Cómo puede un pacto eterno ser invalidado y sustituido por otro? Perdón. Hablando de que el antiguo pacto, el que se estableció en estos tiempos, se le llama perpetuo, eterno. Entonces, ¿por qué se habla de un nuevo pacto y cómo puede sustituir al otro si es para siempre el otro? ¿Ah? Es que estamos hablando de que del mismo pacto dividido en dos etapas. Por eso es perpetuo, ¿sí? Los pactos eternos. Dice aquí, los pactos eternos concertados entre Dios y el hombre son de dos tipos, ¿sí? Son de dos tipos. Son unilaterales y bilaterales. Es decir, unilaterales cuando ese pacto es hecho por Dios, sin contar con el hombre. Dios dice, yo voy a hacer un pacto con los hombres, quieran o no quieran, ¿sí? Ese es un pacto que unilateral, nada más de un lado, es decir, de Dios. Un pacto bilateral es cuando es de los dos. Dios se compromete a algo a cambio de una contrapartida por parte del hombre. Entonces tenemos que entender que ese pacto eterno existe en dos direcciones o de dos tipos. Unilateral, cuando Dios dice, por ejemplo, Dios hizo un pacto y dice,
yo voy a rescatar a la humanidad y voy a ir por segunda vez, dice el Señor Jesús, por mi pueblo. Ese es un pacto unilateral. Jesús viene que por segunda vez a hacer nuevas todas las cosas, queramos o no queramos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, eh, estemos de acuerdo con ese pacto o no. Esa promesa, Dios dijo, ese pacto o promesa, Dios dice, yo voy a ir y voy a purificar la tierra y voy a hacer, este, eh, le voy a dar vida eterna al hombre, quieran o no quieran. Pero también existe un pacto bilateral, ya en lo personal. Dios se compromete a darme a mi vida eterna, ese es un pacto. Para toda la humanidad es un pacto unilateral, porque Dios dijo, yo voy y yo voy a hacer todo nuevo. Un pacto bilateral es el que yo personalmente tengo que comprometerme a algo. Y yo para hacer mía esa promesa cuando Cristo venga de la vida eterna, tengo que tomar el pacto bilateral. Dios se compromete a algo, ¿sí? A darme vida eterna a cambio de una contrapartida por parte del hombre. Él le dijo a Abraham, dice, anda en mis caminos, obedéceme y sé perfecto. Ahora, nosotros podemos obedecer y ser perfectos gracias al sacrificio de Jesús, porque es Jesús el que nos da la capacidad de que, ¿sí? Nos viste con sus ropas, ¿sí? De justicia, ¿sí? Y Él absorbe todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y nos capacita para heredar la vida eterna. Si es que yo que me comprometo en creer y obedecer a Dios, ¿sí? Los pactos eternos son unilaterales. Por ejemplo, como cuál, como el sábado. Dice, ustedes van a tener que guardar el día de reposo, el sábado, el semanal, los hijos de Israel lo van a celebrar por generaciones. ¿Por cuánto tiempo? Por pacto perpetuo, ¿sí? Señal, dice, es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Este es un pacto unilateral. Quiera yo o no quiera, Dios santificó el sábado y quiere que lo obedezcamos, o más bien que lo guardemos, ¿sí? Pero dice, por una razón, dice, porque en 6 días yo hice que los cielos y la tierra y el séptimo reposé. Y eso es, aunque quieras o no quieras. El sábado es santificado y es para guardarlo. A mí que ese es un pacto unilateral. O sea, a mí no se me tome en cuenta para que tenga vigencia o no ese pacto, ¿sí? El pan de la proposición era otro, ¿no? El pan de la proposición simboliza la presencia de Dios en su pueblo. ¿Se acuerdan? En el santuario había una mesa con 12 panes sin levadura que representaban a qué? A Cristo, la presencia de Cristo con todo dentro del pueblo. Los 12 significan los 12 tribus de Israel, ¿sí? Cada día de reposo, dice, fíjense bien lo que dice aquí, Levítico 24:8. Cada sábado, dice, van a poner pan nuevo, ¿sí? Y en orden, lo van a ordenar delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como un pacto perpetuo. Pero recuérdense que todo lo del santuario era símbolo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que nosotros debemos de estar ante la presencia de Dios todos los días de nuestra existencia, pero especialmente como cada sábado, cada día de reposo, dice, pondrás continuamente los panes en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como un pacto perpetuo. En otras palabras, una, la presencia de Dios más directamente que en cualquier otro día de la semana con nosotros, ¿sí? Primer pacto realizado entre Dios y toda la humanidad y señalado con el arco de las nubes, ¿se acuerdan? El arco iris. Este también fue otro pacto, ¿sí? Este pacto también es unilateral, es decir, Dios lo hizo sin tomar en cuenta al hombre. A ver, si Noé quiere, voy a hacer este pacto. No, no, si Noé quiere o no quiere, no. Dijo el Señor, este es un pacto unilateral, es una promesa que yo hago con el hombre, quiera o no quiera. Y dice, voy a poner mi arco en las nubes, ¿sí? Y esto es un pacto perpetuo, dice, me acordaré, Génesis 9, 15 al 16, de mi pacto.
Dice, yo me voy a estar acordando cada vez que salga el arco iris de mi pacto que hay entre mí y ustedes y de todo ser viviente, hasta los animales aquí estaban beneficiándose con este pacto. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y entonces me acordaré del pacto que yo hice con ustedes. Dice, con toda carne, también con los animalitos lo hice, con todo ser viviente que hay sobre la tierra. Son ejemplos de pactos que unilaterales. Pero hay pactos bilaterales, ya dijimos, pero vamos a ejemplificarlo aquí. Aquí dice, ¿se puede invalidar un pacto eterno? Una pregunta. Dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes y falsearon ¿qué? El derecho y quebrantaron el pacto eterno, sempiterno. El pueblo de Israel invalidó el pacto eterno, el pacto desde Adán y Eva hasta nuestros días, ¿sí? Lo pisoteó, lo falsearon, dice aquí, y lo seguimos que falseando porque tenemos muchos religiosos que enseñan que en este pacto del Antiguo Testamento, todas las leyes del Antiguo Testamento ya no tienen vigencia. ¿Qué estamos haciendo? Estamos quebrantando el pacto eterno. Tanto el pacto antiguo como el nuevo son eternos, ¿sí? Sí, porque los dos se centran en la promesa de Jesús y de la vida eterna. Aquí se ven los rituales del santuario, ¿sí? Pero miren, cuando un pacto depende de dos partes, entonces ahora se convierte en un pacto bilateral, ¿sí? El incumplimiento de los términos del pacto por cualquiera de las partes, ¿qué pasa? Lo invalida. Entonces, en realidad, el pacto del Antiguo Testamento, las leyes de Dios, los 10 mandamientos, nosotros somos los que la estamos invalidando porque, no, porque estamos incumpliendo, ¿sí? Este, en este caso, por medio de nosotros lo estamos invalidando, pero Dios no cambia, Dios no lo quitó, Dios sigue las leyes de salud, las leyes morales, las leyes de conducta son las mismas, ¿sí? Dios que no cambia, no quebranta el pacto. Lo que nosotros lo pisoteamos y lo quebrantamos somos nosotros. El hombre sí puede quebrantar el pacto eterno por medio de la desobediencia. Esta es la forma en que evolucionó el pacto eterno, ¿sí? Se le dio a quien primero a Abraham, ¿sí? Ya vimos ahorita, ¿sí? Génesis 17:7. Dice que este pacto iba a abarcar hasta la descendencia después de ti. Y se le ratificó a quien, a Isaac, ¿sí? Dice, Sara, tu mujer, dará a luz un hijo y llamará su nombre como Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y luego que después Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, ¿sí? Y Dios vuelve a ratificar su pacto. Es decir, lo vuelve a mencionar, el pacto que hice con Abraham, lo tengo contigo, Isaac, y el que hice con Isaac lo tengo contigo, Jacob, ¿sí? Lo confirmó, ¿sí? Dice, por estatuto a Israel, por pacto sempiterno. ¿Se fijan cómo está hablando del pacto eterno? Siempre lo menciona a Dios como eterno, ¿sí? Ese mismo pacto es el mismo del Sinaí, pero en el Sinaí se le dio forma como legal, porque después del Sinaí la nación de Israel, o más bien el pueblo de Israel, se convirtió en una nación y ahora tenía que tener como leyes escritas, tenía que tener libros de leyes. Y entonces, en forma legal, el Sinaí tomó forma, ¿sí? Y se estableció el ritual del santuario, ¿sí? Ahí tenemos una imagen del santuario en Sinaí, para apuntar todo a qué? A la venida del Señor Jesús, a limpiar de pecado a la humanidad y restablecerle la vida eterna. Fue confirmado también a la familia de David, ¿sí?
Dice, estas son las palabras postreras de David, según de Samuel 23, 1 al 5. Dice, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Él dijo lo siguiente, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo, miren lo que dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Aquí ya está hablando de quién, de un rey que iba a venir, ¿sí? En realidad David también era un profeta, ¿sí? Dice, eh, un rey que gobierne entre los hombres, que va a descender de aquí, como va a ser la promesa, ¿sí? Esa es la promesa que se le dio desde Adán y Eva, a Abraham, a Jacob, a todos. Dice, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo un pacto eterno, perpetuo, dijo David. Dice, ordenando todas las cosas, y será guardado este pacto, aunque todavía no haga Dios florecer toda mi salvación y mi deseo. Esto va a ser hecho realidad hasta que, ¿qué? Hasta que aparezca el nacimiento del Mesías. Todo lo que se escribía en los rituales de quien, del santuario, ¿sí? Como David mismo indica, este pacto iba más allá de sus propios hijos, de Salomón, de todos ellos, no, él apuntaba que al Rey de Reyes, a Jesucristo. ¿Qué les parece? Por eso se llama pacto eterno, ¿sí? Y esta es la evolución más o menos el historial, hasta dónde iba a ir evolucionando desde el Edén, Abraham, Isaac, David, etcétera, ¿sí? Moisés. Ahora la portadora del pacto ya no es quién, la descendencia física de Abraham, sino la iglesia que Cristo fundó. Sí, ahora tomó una nueva faceta. ¿Por qué la descendencia física de carne y sangre de Abraham ya no? Pues porque lo rechazó. Rechazó al que vino a cumplir el pacto, ¿sí? La promesa. Sí, lo rechazó y ahora dice, la portadora de ese pacto es la iglesia, toda el Israel espiritual, la iglesia que Cristo fundó. Isaías 61, 6, 8 y 9 dice, y ustedes serán llamados como sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, van a comer las riquezas de las naciones, miren todas las promesas de Dios para su iglesia, ¿sí? Con su gloria seréis sublimes, porque yo Jehová amo el derecho y aborrezco el latrocinio para sacrificios, para holocaustos, dice. Por tanto, yo afirmaré en verdad tu obra y haré con ellos pacto como perpetuo, perdón, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos, sus hijos, en medio de los pueblos. Todos los que vieron reconocerán que son un linaje bendito de Jehová. Y lo ratifica 1 Pedro 2:9. Ustedes, dice, son un linaje escogido. Y en ese tiempo ya no, la iglesia no todos eran judíos ni israelitas, ya había de todas las naciones. Dice, ustedes son ahora un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí entramos nosotros en la historia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos también el nuevo pacto, es decir, un pacto mejor. ¿Por qué mejor? ¿Por qué se le llama un pacto mejor? Aquí está Abraham con un sacrificio y luego acá está Jesús con sus 12 discípulos. Dice Hebreos 8 y 9, dice el apóstol Pablo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, Jesús vino a ampliar las promesas, ¿sí? Sí, vino en ese nuevo pacto que era el mismo antiguo, pero que le estaba dando Dios cumplimiento
iba a explicarlo y este, a ampliarlo, ¿sí? El pacto realizado por Dios con Abraham, Isaac y Jacob, y que se ratificó luego a David, es el mismo, ya vieron aquí dice, es el mismo pacto que Jesús realizó con su sangre y anunció durante la última cena. Sin embargo, uno es llamado como antiguo pacto, el basado en rituales, y el otro el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia, pues, en realidad? ¿Por qué un pacto mejor, el nuevo pacto es mejor? El antiguo pacto exigía como obediencia y la realización de ciertos ritos y ceremonias. Obediencia no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la obediencia a todo lo que se hacía dentro del santuario, ritos y ceremonias, ¿sí? Dice promesas que apuntaban a que al futuro, a un cumplimiento en el Mesías esperado. Todo lo que se hacía en el santuario, que había que obedecerlo, apuntaba al futuro, es decir, al cumplimiento de cuando Jesús viniera, ¿sí? A esta tierra, a vivir, a nacer, vivir y ser sacrificado por nosotros. Si es que el nuevo pacto ya no necesita ritos y ceremonias, pues tiene las realidades mismas. Por eso es un mejor pacto y una promesa mayor, la intercesión de Jesucristo. Es la promesa ahora que nosotros debemos hacer a nuestra. Jesús está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote, pero ¿en cuál santuario? En el santuario celestial. ¿Sí? En el antiguo pacto a Abraham se le prometió la posesión de la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Como heredad perpetua. Y ahora este es un pacto mejor, ¿por qué? Porque en este pacto nuevo que Dios vino a ratificar, Jesús, la promesa supera en mucho a la posesión, a la promesa de Abraham, porque ya no es una posesión de una pequeña heredad en una tierra de Palestina, ¿sí? Sino que ¿qué? Ahora el Señor, en la promesa es la posesión de qué? De la tierra celestial. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Mateo 26, 28, 29. Para que por muchos es derramada, dice, para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no vas a beber más de este fruto de la vid, de la uva, ¿sí? Hasta aquel día en que lo bebas, que lo bebas nuevo que lo beba nuevo con ustedes, dice. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. Ese es un mejor pacto porque ahora vamos a la patria celestial a convivir con el Señor Jesús y a celebrarles. Dice, nuestra posesión prometida es ahora la tierra nueva, no Palestina, ¿no? ¿Sí? Están los conflictos ahorita, ¿sí? Los pactos de la promesa, dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, dice, de Sión, este es el Salmo 51 al 5, ¿sí? Dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido, vendrán mm, nuestro Dios, dice, y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para que, para juzgar a su pueblo. Júntenme mis santos, dice el Señor, ¿sí? Los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Esta es la promesa de Dios. Jesús viene, todos aquellos que hemos hecho o han hecho un pacto, ¿sí? Con el Señor Jesús. Repasamos el texto con el cual iniciamos. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, es decir, antes de conocer a Cristo, ahorita los que estamos ahorita aquí reunidos, creo que todos hemos llegado a conocer a Cristo en mayor o menor grado. Pero antes que, cuando estábamos en Cristo, estábamos muy alejados de la ciudadanía de la Israel, de la ciudad eterna en el cielo, ¿sí? Y estábamos ajenos a estos pactos, estos que hemos mencionado, de los pactos de la promesa. Estábamos como sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero llegamos a conocer a Cristo y ahora somos también hijos de la promesa.
La invitación en esta mañana es de Jesús para nosotros, es que hagamos hoy un pacto, pero ahora un pacto eh, personal con Dios. Eh, Aquí esto nos sirvió de repaso, de estudio, de comprensión y entender de que el pacto, las ceremonias o las leyes que ya no están vigentes son las que se celebraban dentro del santuario terrenal, ¿sí? Y todas las demás leyes Dios las dejó porque son para nuestro beneficio, todas, así como las leyes de salud, ¿no? Las leyes de cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo, tratar con las enfermedades, etcétera. Las leyes de conducta, las leyes morales, ¿sí? Eso representa el carácter de Dios, así es que es una ley eterna, es un pacto eterno. Hagamos hoy un pacto personal con Dios. Ese pacto consista en decirle a Dios, "Pero de aquí en adelante quiero agradarte cumpliendo ¿qué? Voluntad. Que cuando vengas en las nubes de los cielos, espero la promesa del pacto que has hecho conmigo, con la humanidad, con el que hiciste con Adán y Eva, con Abraham, con David, el que ratificó Jesús y amplió y dijo, viene el día en que yo regrese a la tierra y que purifique la tierra y que la ciudad celestial sea trasladada, ¿sí? A la tierra donde será la vida eterna del hombre definitiva, ¿sí? 1000 años viviendo en el cielo y después de los 1000 años, después de purificar la tierra, otra vez fue siempre la intención de Dios, que el ser humano viviera aquí en este planeta. Ahora, hecho nuevo. Y Dios los bendiga y que nos mantengamos siempre eh, cumpliendo nuestros pactos que hagamos con Dios. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.